Buenos días, hermanos. Vamos a continuar con la serie Tomando el Control. Hoy vamos ya con el tema número 21 y el tema de hoy es vanagloria y jactancia. Vamos a la palabra de Dios. Dice, más vale el despreciado que tiene servidores que el que se jacta y carece de pan. La palabra de Dios nos dice que hay muchos que se presumen de algo y no tienen nada. Y esto no necesariamente dándose cuenta. Mucha gente se jacta sin darse cuenta que de lo que se está jactando es falso, no lo tiene. Dice que es mejor ser despreciado y tener algo que jactarse y no tener nada. Hay un ejemplo en la palabra de Dios. La palabra de Dios nos dice que la iglesia de Corinto era una iglesia que había en la que había manifestación de dones. Hablaban en lenguas, había quien interpretaba, había mucha profecía. Entonces, esta manifestación de dones espirituales hacía que ellos se sintieran muy espirituales. Ellos se sentían mejor que otras iglesias donde no había tanta manifestación, pero ellos estaban cayendo en el error en el que habla Proverbios, el error de jactarse y no tener eso de lo que te jactas. Vamos a leer ahí en Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 1, la verdadera situación espiritual de ellos. Dice así: de cierto se oye que hay entre ustedes fornicación, y tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Mientras ellos estaban creyendo muy espirituales, dice la palabra de Dios que ellos estaban aceptando la fornicación e incluso que tenían hábitos que en la misma gente que dice no conocer de Dios no lo hacían. Hasta ellos respetaban esto, ellos respetan a la familia, y aquí en este ejemplo que nos da Pablo, en algo que sí estaba ocurriendo, nos está diciendo que alguno tenía como mujer a la mujer de su padre, es decir, a su madrastra. La había tomado, se la había quitado a su propio padre. Es tremendo, es horrible. Hay un caso también por ahí conocido de alguien que se quedó con la mujer de su hijo y con sus hijos. Es decir, que le quitó, le robó la familia a su hijo. Y esto haciéndose llamar cristiano. Dice que el que tal hace, pues está ciego, ¿no? Está alterado su razonamiento. ¿Cómo fue posible que algo así hiciera? Y, y, y ellos que se jactaban de ser tan espirituales estaban siendo tolerantes a una situación así. Dice el versículo 2, y ustedes están envanecidos, es decir, se jactan, tienen vanagloria, porque piensan que están bien, piensan que no pasa nada. Aún llegaron a pensar que eran libres espiritualmente, que tenían comunión con Dios, que ellos como vivían en el tiempo de la gracia, pues podían hacer de todo, ¿no? Y hoy en día es un error en el que mucha gente cae. Mucha gente dice que como estamos en el tiempo de la gracia, entonces no hay pecado que tú cometas que te pueda separar del amor de Dios. Y esto es una distorsión de la palabra de Dios. Es cierto que nada ni nadie nos puede separar del amor que es en Cristo Jesús, pero también es cierto que la palabra de Dios dice ahí en Primera de Juan que el que es nacido de Dios no practica el pecado y que el que practica el pecado es del diablo. Entonces, aquí habría que preguntarnos si realmente esos que practican el pecado son nacidos de nuevo. Se están jactando muy probablemente de algo que no tengan. Entonces, dice aquí dice, y ustedes están envanecidos, ¿no deberían más bien haberse lamentado para que fuese quitado de en medio de ustedes el que cometió tal acción? Y aquellos que viven en pecado deberían de lamentarse por su pecado y no andarse jactando de ser hijos de Dios. Se jactan como el que dice Proverbios, se jactan cuando ni siquiera tienen pan, se jactan de ser hijos de Dios cuando ni siquiera son salvos. Hay que tener mucho cuidado con esa clase de jactancia. La jactancia, la vanagloria, el envanecimiento son sentimientos que nublan el entendimiento, que no deberíamos de sentirlo. Cualquiera que se jacte debería de evaluar por qué se está jactando
y encontraría realmente que no hay razón para jactarse. Nos podríamos estar jactando incluso de algún ministerio, de algún don espiritual como lo está haciendo Corinto, porque la gente se jacta de muchas cosas y a veces podemos jactarnos de algo que es bueno, como es la comunión con Dios, como es nuestra salvación, como es el orar, el aprender la palabra, el discernimiento, eso es bueno. Pero si nosotros nos estamos jactando, examinemos que no seamos carentes de aquello que nos estamos jactando. Mejor no nos jactemos, mejor seamos cuidadosas con ese sentimiento. No hay nada de qué jactarse, toda la gloria sea para nuestro Dios. Dice el versículo 3, ciertamente yo como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos ustedes y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. ¿No es buena su jactancia? ¿No saben que un poco de levadura leuda toda la masa? Y vuelve a repetir esta palabra, ¿no? Jactancia. Primero dijo envanecimiento, que es lo mismo, y ahorita nos está diciendo jactancia. No es bueno que te jactes. ¿De qué te jactas? Si hay levadura en tu masa. La levadura representa aquí el pecado. La masa, la iglesia, el cuerpo de Cristo. Y dice que hay un poco de levadura y el problema es que la levadura corrompe la masa. Y estamos, estamos aquí aprendiendo a través de lo que Pablo nos está diciendo, que tengamos mucho cuidado porque un poco de jactancia, que sería un pecado pequeño, podríamos decir, que no lo veo así, pero digámoslo así, podría corromper toda tu vida espiritual. Mejor examina por qué te estás jactando. Muy probablemente de eso que te jactas es de lo que más careces. Muy probablemente de eso de lo que nos jactamos sea lo que menos tengamos. Por eso dice la palabra de Dios que es mejor que el que es despreciado, es mejor el despreciado que tiene servidores que el que se jacta y no tiene ni pan. Porque a veces nos jactamos de cosas que creemos tener y ni siquiera tenemos, incluyendo las cosas espirituales. Y a veces como cristianas podemos caer en esa jactancia. Dice que esta persona más bien debería de ser entregada a Satanás en lugar de estarse jactando de lo que está haciendo. ¿Y cuántas de nosotras no tendríamos que estar así? ¿Y por qué muchas veces somos zarandeadas? Porque no aprendemos de la palabra de Dios y estamos jactándonos y vivimos en pecado. Sigo leyendo. Límpiense pues de la vieja levadura, para que sean nueva masa sin levadura como son, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Y hablando ya de Semana Santa, ustedes ya, si quieren recordar el tema de la Pascua, ese se quedó grabado en el canal, precisamente vamos a hacer un año transmitiendo y ahí está el tema de la Pascua, por si quieren recapitularlo. Pero ¿qué dice aquí? Nuestra Pascua es Cristo y nosotros debemos estar limpios de toda levadura. Recuerden cómo fue la cena de ese día en que Dios les liberó de Egipto. Egipto significa el mundo, la levadura simboliza el pecado. Y ese día en que Dios les liberó fue el día de la Pascua, el día de la libertad. Y nosotros tenemos verdadera libertad en Cristo. Así que debemos de limpiarnos de toda clase de pecado, de toda clase de levadura. No nos estemos jactando de tener una comunión con Dios, no nos estemos jactando de tener libertad en Cristo para poder hacer lo que se nos pegue la gana, cuando no debe de ser así. Ahora nuestra Pascua ya fue sacrificada y debemos estar limpias de toda clase de levadura. No nos jactemos, al contrario, examinémonos a nosotras mismas para ver en qué andamos mal, para ponernos a cuentas con Dios. La jactancia no es buena, la jactancia puede destruirnos. Así que vayamos a Cristo, pidámosle a Dios perdón, pidamos que nos limpie de esta vieja levadura, para que seamos una nueva masa sin levadura, para que
no tengamos ni un poquito de pecado, ni un poquito de jactancia y podamos estar realmente limpias delante de la presencia de nuestro Dios. Que Dios te bendiga, hermano.